comenzamos nuestra sesión del viernes 25 de marzo del 2022. La vez pasada dije 2020 y nadie se dio cuenta, ¿eh? Cuando metan la pata, jálenme las orejas, por favor. Bueno, pues hoy tenemos, dentro de lo que es nuestro ciclo dedicado a la Guerra Cristera y a la influencia de la masonería para esta masacre que ocurre bien entrado el siglo XX en la principal parte central del territorio mexicano. Al tenor de este tema, vamos a comenzar con un brevísimo y relampagueante repaso de lo que expliqué en la sesión pasada, que fue la primera dedicada al ciclo de la Guerra Cristera. ¿Cuándo comienza la guerra sin cuartel contra la Iglesia Católica y contra México? Tenemos 5 grandes acontecimientos. Así a vuelo de pájaro los repito. El primer gran acontecimiento que marca el inicio de las hostilidades abiertas de la masonería universal, en ese caso sentada en España, a través de la persona de un rey tonto y de un rey títere del sionismo, de la masonería, comienza el primer golpe contra México y la Iglesia con la expulsión de los jesuitas en la segunda mitad del siglo XVIII. Ese primer golpe artero, mortífero, con consecuencias que todavía hoy, con esta fecha, estamos cruelmente pagando. El segundo golpe es unos 50 años después, con el inicio de lo mal llamado guerras de independencia. Hidalgo no empezó una guerra de independencia. Para los que admiran a este cura ladrón, mujeriego, parrandero, borracho y jugador, literalmente un Juan Charrasqueado cualquiera, cuyo único mérito fue el de arrepentirse, por escrito, antes de ser fusilado por traición a la patria, después de ser degradado respecto de su carácter sacerdotal. Él no inició una guerra de independencia. Él lo que quería era colocar a la Nueva España bajo la férula de la anglósfera. Es decir, entregar a todos los 5 millones de kilómetros cuadrados que en aquella época tenía el virreinato de la Nueva España, entregarlo atado de pies y manos a los ingleses y a los norteamericanos, a la anglósfera. Pero entonces esto fue un golpe mortífero contra México. Así que en ese golpe están Hidalgo, Morelos, Bravo, Victoria y todos los mal llamados insurgentes, que de héroes tienen lo mismo que yo de físico nuclear, nada. El primer luchador y consumador realmente, iniciador y consumador de la independencia es Iturbide. Y en ese mismo paquete de años, el asesinato, la renuncia obligada y el asesinato de Iturbide es el segundo gran golpe contra México, porque ya para 1825, 24-25, con la primera constitución posterior al asesinato de Iturbide, se da ya una copia de la constitución norteamericana aplicada a México. Una constitución masónica, atea, positivista, en el sentido de esta brutal y luciferina corriente filosófica que es el positivismo, que no tiene nada que ver con el pensamiento positivo de la mente optimista, no es por ahí. Ese es el segundo gran golpe de esta guerra permanente, de esta guerra sin cuartel del sionismo y la masonería contra la Iglesia y contra México. El tercer gran golpe se da con Benito Juárez. Se me quema la boca cuando le digo Benito, pero bueno, así decía su acta de nacimiento, ¿no? Beno Juárez, como suelo llamarlo. De benemérito igualmente nada, dado que toda su acción fue una constante lucha, permanente lucha, para entregar a México al dominio yanqui. Fíjense qué cosa más curiosa, y esto no lo he mencionado,
fueron justamente los republicanos del norte de los Estados Unidos los que no quisieron el ofrecimiento de Juárez de anexarse por parte de los Estados Unidos a lo que quedaba del territorio mexicano, que eran los 2 millones de kilómetros que hoy tenemos, porque ya se había encargado toda la masonería de entregar la mitad más grande, en un ataque fulminante también contra la Iglesia y contra México. Entonces Juárez, por así decirlo, es el tercer gran golpe de esta guerra sin cuartel contra la Iglesia y contra México. Juárez, en su momento lo conté, cometió muchas tropelías contra la Iglesia, aparte de perseguir y fusilar sacerdotes católicos, de saquear la catedral varias veces y quedarse con los cientos o miles de toneladas de plata que los fieles católicos habían acumulado en casi 3 siglos de historia. Los tratados con el extranjero, sobre todo con los Estados Unidos, que convertían a México en una colonia yanqui y a la Iglesia en esclava del Estado mal llamado Estado mexicano. Ese fue el tercer gran golpe. El cuarto gran golpe contra la Iglesia en México, contra la Iglesia católica y contra México como nación, fue algo que puede sorprender a muchos, pero que es la triste verdad. La mal llamada Revolución Mexicana, a la que yo en estricta justicia histórica llamo la robo con B de burro, revolución anti-mexicana. Todos sin excepción, no se salva un solo personaje que haya vivido, peleado, muerto, sido fusilado, etcétera, de ese periodo, que haya sido un buen católico o un buen mexicano. Qué triste, pero esa es la verdad. Así que el día 20 de noviembre, que se celebra esa revolución, yo suelo poner mi bandera a media asta. Esta bandera que tengo detrás de mí, suelo bajarla cuando menos ese día o los días aledaños. Y otras que tengo en otras partes de la casa, porque es verdaderamente el inicio del caos que hoy padecemos. ¿Y cuál es el quinto golpe? Bueno, pues el quinto golpe empieza justamente con la Guerra Cristera. Y ese golpe es un golpe continuo, ya no es un golpe aislado, como lo fue la expulsión de los jesuitas, o como lo fue probablemente las guerras de independencia mal conducidas por el cura Hidalgo y compañía, o como lo fue la misma acción de Juárez. No, porque ya estamos hablando de un golpeteo que dura desde 1910 hasta la fecha. Ya estamos hablando de 112 años de un golpeteo, de una persecución contra la Iglesia Católica y contra México, el verdadero México, por parte de las logias masónicas y del sionismo. Entendido que la masonería es un brazo secreto de un organismo, de una formación, de una corriente todavía más secreta, aunque para los historiadores es muy evidente, que se llama el sionismo, que en la actualidad está dirigido por no más de 11, cuando mucho 13 familias, entre las cuales destaca desde luego para América Latina George Soros y específicamente Rockefeller, Goldman Sachs, Kunan Love y otros de su calaña, que tienen el 95% de las riquezas bancarias o bancarizables de la tierra. Pero dentro de este golpeteo que empieza en 1910 con la revolución antimexicana, que se exacerba brutalmente durante la Guerra Cristera, y a la fecha se continúa con la instalación de la ideología de género, del matrimonio igualitario, de la tiranía del Pejelopostli, de su connivencia con los países comunistas como Cuba, Venezuela, ya Ecuador y en gran medida Argentina, Chile y casi todo el cono sur, pues ya prácticamente en manos de la masonería de izquierda. Y ahora, después de este pequeño y fulminante resumen
sobre las formas mediante las cuales se ha realizado esta guerra sin final contra la Iglesia y contra México, nos toca tomar un respiro muy agradable. ¿En qué consiste este respiro tan agradable que quiero proponer en esta sesión? Platicarles, pues, de una novela histórica que yo leí cuando cumplí 13 años. Me tocó en aquel entonces, yo venturosísimamente, felizmente, trabajaba y además me pagaban muy bien. Quiero que se imaginen lo que representaba un salario de 12 pesos la hora para un chamaco de 13 años. Bueno, era el rico de la colonia, ¿no? Además con dinero generado por mí mismo. Y estuve ahí en Editorial Yus, que dirigía mi padre como gerente, hasta los 22. Llegué a ser jefe de corrección de estilo. Y me tocó a los 13 años leer, con lágrimas en los ojos porque es emocionantísima, una novela sobre la Guerra Cristera, que lo único que tiene de novela son ciertos enlaces que sirven para guiar la narrativa, para guiar el argumento. Pero todo lo que cuenta es absolutamente verídico, histórico. Esta novela se llama Entre las patas de los caballos. Anoten su nombre, por favor, Entre las patas de los caballos. Y su autor es un sinónimo. Es un sacerdote jesuita cuyo nombre nunca se pudo conocer, porque cuando finalmente se pudo editar en Editorial Yus, donde yo trabajaba como corrector, él ya había muerto cuando salió a la luz esta novela. Y fue su voluntad que nunca se supiera para evitar persecución del gobierno contra sus compañeros y sus familiares cuál era el verdadero nombre del autor. Así que salió con el nombre de Luis Rivero del Val, con B de vaca, Val, Luis Rivero del Val. Es un seudónimo. Entre las patas de los caballos narra la historia de los mártires de la cristiada. Y hoy les voy a platicar de un personaje en especial. Y decía yo que es una página gloriosa, es una página bellísima, porque aunque se trata de una tortura, aunque se trata de un asesinato y de muchos otros miles más que sucedieron en esos 3 años, no deja de ser maravillosamente aleccionador. Y estoy seguro que algunos de los que me están escuchando, pues les voy a pisar los callos, justamente porque con algunos de ustedes he discutido esta semana sobre ¿y qué hay más allá? Visto de una manera tan dramática como lo ve el personaje del cual hoy nos vamos a ocupar. Tan dramática, tan esperanzadora, tan llena de luz como lo es la vida eterna. Sin este concepto en su cabeza, don Anacleto González Flores, asesinado en abril de 1927, es decir, en el primer año, todavía no se cumplía el primer año de la Guerra Cristera, cuando ya el principal jefe cristero fue asesinado. Era un líder católico verdaderamente notable. Voy a hacer una semblanza de su biografía y también voy a narrar, a veces leyendo, a veces contando, porque me acuerdo muy bien de estos tremendos pasajes, cómo fue que él sufrió martirio. Claro, yo quisiera que hoy tuviéramos jefes como él, incrustados en las filas de la iglesia. Me dicen unos, ¿y por qué no te incrustas en las filas de la iglesia? Bueno, pues porque antes de cruzar el umbral de la máxima autoridad arzobispal de este país, con el solo tufo de mi apellido, ya estoy fuera. Y perseguido, y atacado, denostado, y a veces hasta calumniado. ¿Por qué? Pues porque soy el nieto del jefe cristero número 1 y el hijo del principal adversario que la masonería haya tenido en este país. Como lo pueden constatar en el libro sobre mi padre, que se llama
Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Bueno, pues necesitamos líderes, y en aquella ocasión el callismo, o sea, de Plutarco Elías Calles, asesinó al que destacaba por sus mayores méritos. Don Anacleto González Flores, o Don Cleto, como le decían, o el maestro Cleto, no porque fuera maestro albañil, sino el maestro Cleto, era un organizador incansable, fundador de muchísimas asociaciones, catedrático de oratoria, de apologética, de sociología, de psicología, de literatura. Él prácticamente fue el fundador más apasionado de la ACJM, Acción Católica de la Juventud Mexicana. Fue su obra predilecta. Formó parte del primer Congreso Nacional Obrero Católico reunido en Guadalajara, congreso del que salió la Conferencia Nacional Católica del Trabajo, que por supuesto Cárdenas se encargó de aniquilar, de asfixiarla hasta su extinción. Organizó pues la Unión Popular de Jalisco y fue el primer delegado regional de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Organización que pasaría a manos de los sinarquistas, encabezados por mi padre, y entonces cambió de nombre y se llamó simplemente la U, la Unión, para no ventanearse tanto y ser fácilmente víctimas del gobierno perseguidor. Don Anacleto, orador y escritor, brillantísimos, era la esperanza de quienes en aquella época sentían la necesidad de un jefe, de un líder que enarbolara la bandera de la justicia social proclamada por Cristo y anhelada también por el pueblo mexicano. Pero esto lo sabía muy bien también el general Ferreira. El general Ferreira era un callista empedernido, así como ahora el Pejelopostli tiene sus aplaudidores empedernidos. En aquella época el general Ferreira era el jefe militar de más alto nivel en el estado de Jalisco. Su título era director comandante en jefe de las operaciones militares en el estado de Jalisco, del Ejército Federal, callista, por supuesto, anticatólico. Él fue quien ordenó la aprehensión del maestro Cleto, como le decían con simpatía y respeto quienes lo trataban. Se encontraba, narro cómo fue su proceso, desde su captura hasta su fusilamiento. Se encontraba el maestro Cleto en la casa de la señora Elvira Gutiérrez de Vargas, cuyos hijos, Ramón, Jorge y Florentino, los tres jóvenes, eran sus infatigables y colaboradores. Cuando soldados de la guarnición de la Plaza de Guadalajara y agentes de la Policía Federal rodearon la casa previa ocupación de los predios vecinos. O sea, quiero que vean el despliegue de fuerza brutal de cientos de hombres para capturar a un solo soldado cristero desarmado, porque don Anacleto nunca empuñó las armas en el campo de batalla. Su principal arma era la oratoria, era su estilo de vida, su congruencia, su liderazgo, un formidable liderazgo que cuantas personas él tocaba con el fuego de su oratoria, las hacía amar a Cristo y querer dar la vida por él. Por eso el gobierno le tenía tanto odio y a la vez tanto temor. Así que una vez que la policía y el ejército rodea los predios y las casas vecinas, se efectúa el asalto a la casa donde estaba refugiado el maestro Cleto, el 1 de abril de 1927 a las 4 de la madrugada. Don Anacleto pues obviamente es despertado, porque la policía rompe a culatazos, o con un ariete probablemente, rompe la puerta de su recámara, aparte de la puerta de la casa, y entonces al oír tanto ruido él se despierta y avanza hacia sus aprehensores.
diciéndoles: si buscan al maestro Cleto, aquí estoy yo soy el maestro Cleto, pero les ruego dejar en paz a todos los demás. Se entregó, pero lejos de ceder a la petición del maestro Cleto, ¿sí?, los sardos, que así se llaman cuando son soldados de mala calaña, amarraban a él y a sus 3 jóvenes compañeros, conduciéndolos inmediatamente a un lugar que ya no existe, pero que en aquella época se llamaba el Cuartel Colorado de Guadalajara, probablemente en alusión a las tendencias comunistas que ya se conocían en México desde 10 o 15 años antes, porque ya Lenin había estallado la revolución en Rusia 10 años antes, la revolución comunista. A la señora Vargas se la llevaron a la inspección de policía, ojo, con sus 5 hijos pequeños, menores de 12 años y una muchacha del servicio. En el cuartel Colorado estaba ya otro compañero de don Anacleto, de nombre Luis Padilla Gómez, presidente de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en Guadalajara. Todos los prisioneros encontraron al general Ferreira en estado de gran excitación, pues amonestado por su incapacidad para pacificar el estado, lo había amonestado Calles: hoy eres un bueno para nada, tienes a los cristeros levantados, no los puedes dominar. Y entonces Ferreira, inteligente, astutamente, como buen hijo del demonio, pues decidió pacificar al estado atrapando al principal jefe de la cristiada, a don Anacleto González Flores. Sin darles de comer, los tuvieron amarrados hasta las 2 de la tarde, tirados en el suelo boca abajo, con las manos en la espalda. Todavía hacía mucho frío en esa fecha. Entonces, en un supuesto proceso judicial, acusaron al maestro Cleto de tener comunicación y liderazgo con los alzados en armas. Los callistas no les decían cristeros, no les decían mexicanos, les decían criminales alzados en armas. Entonces Anacleto dijo la verdad: no, yo no dirijo directamente, yo no tengo una influencia directa sobre el ejército cristero. Y además no era una unidad, no era un ejército único, eran multitud de gavillas, de pequeños batallones, de algunos escuadrones, sobre todo cuando toma el mando el general Gorostieta, pero muy dispersos en 4 o 5 estados del centro de la República. No se podía decir que hubiera un ejército cristero, como por ejemplo hoy sí se puede decir que hay un ejército ruso de 200,000 hombres que invadió Ucrania. Bueno, con un éxito relativo, ¿no? Entonces, esta acusación él la negó enfáticamente, pero le formularon interminables interrogatorios que duraron días, pretendiendo que les diera detalles acerca de cómo estaba organizada la Unión Popular, transformada en delegación regional de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Quiero que piensen ustedes en el paradójico asunto, en el absurdo, kafkiano asunto, de que una nación con el 95% de católicos en aquella época tuviera que defender su fe del gobierno. Mayor demostración de antidemocracia, de tiranía, de oclocracia, de caquistocracia, es decir, del gobierno de la chusma y del gobierno de los peores, que eran realmente los revolucionarios que se habían encaramado al poder desde 1910. Es absurdo que en un país católico una chusma los gobierne y que tengan los católicos que agruparse en torno a una Liga Defensora Nacional de la Libertad Religiosa y que esta liga haya sido decretada por el gobierno callista como un movimiento terrorista y con la orden de ejecutar sobre la marcha, sin juicio sumario, como si fuera un criminal tomado con las manos en la masa, a cualquiera que se sorprendiese defendiendo su fe,
sobre todo con las armas en la mano. Los sardos, por llamarles de la menor agresiva forma posible, querían que Anacleto les diera los nombres de todos los jefes, así como saber cuáles eran sus planes, y de modo muy especial que les dijera dónde se escondía el muy famoso, viril, valientísimo arzobispo de Guadalajara, el ilustrísimo señor don Francisco Orozco y Jiménez. Ya quisiéramos hoy un personaje del valor, la cultura, la inteligencia, la presencia física, la oratoria, la cultura de aquel famosísimo, ilustrísimo don Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo primado de Guadalajara. Pero viendo que no podían obtener nada de Anacleto, pues porque no sabía nada en realidad que pudiera él utilizar para salvar el pellejo, lo que sí, él sí sabía quién era el arzobispo, qué hacía el arzobispo, pero obviamente se negó a dar el domicilio, a dar señales de dónde se podía esconder este ilustrísimo arzobispo, y lo mismo que también se negó a dar los datos de dónde se escondían sus compañeros de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Muy pronto, más pronto que tarde, recurrieron a la tortura física, brutal, bestial. Cualquier serie cinematográfica de narcos que hayan ustedes podido ver en Netflix o en algún otro canal de la televisión de paga o abierta, deja en calidad de niños de teta a los torturadores de estas series si los comparamos con la fama que tenían los callistas, los masones callistas de todos los niveles para torturar a sus víctimas. Lo desnudaron y lo colgaron de los dedos pulgares. Imagínense lo que es la tortura de estar soportando 70 u 80 o más kilos de peso con cuerdas perfectamente amarradas solo de los dedos pulgares. Obviamente el dolor no es solo en los dedos. Por la terminal nerviosa de cada uno de los dedos, que es una de las zonas más irrigadas de terminales nerviosas del cuerpo humano, las manos y los pies, el dolor era en todo el cuerpo. Lo flagelaron y como insistiera en su negativa de dar información comprometedora, le cortaron los pies y el cuerpo con hojas de rasurar, con navajas de rasurar. Le tasajearon todo el cuerpo para que tardara mucho en morirse y víctima de dolores verdaderamente insoportables, finalmente diera la información que hubiera sido traicionar a su obispo, a su arzobispo y a sus compañeros de lucha. Nunca la dio. Se mantuvo fiel, se mantuvo firme y resistió cualquier tortura. Esto lo digo con toda la intención de que, óyelo tú, mi hija, entiéndelo tú, mi nuera, de algunas personas que suelen hoy, ayer, antier, quejarse conmigo de la tortura que es algún recuerdo de su niñez, algún trauma causado por el padre o por la madre, o por algún tío violador, o por algún secuestro sufrido. Quiero que piensen en que cuando se tiene amor a Cristo y convicciones firmes, uno puede resistir cualquier dosis de dolor, cualquiera, como es justamente el formidable ejemplo que nos da don Anacleto González Flores. Y entonces él exclamó, cuando estaba siendo tasajeado con las hojas de rasurar, una sola cosa les diré. Sus palabras son textuales. Una sola cosa les diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de mi Señor Jesucristo y de su iglesia. Ustedes me matarán en un rato más, pero sepan que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí, dispuestos a defenderla hasta el martirio. Pero me voy con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión, de mi religión católica apostólica romana,
y de mi adorada patria mexicana. Este fue su último discurso. Le rompieron la boca para impedirlo que siguiera hablando y lo dejaron así colgado. Y frente a él, colgado y todavía consciente, empezaron la tortura de los hermanos Vargas González, chamacos menores de 21 años. Anacleto exclamó: no se ensañen con niños, si quieren sangre de hombres, aquí estoy yo. Dirigiéndose a Luis Padilla, que pedía confesión, otro líder cristero tomado también prisionero, Luis Padilla pedía confesión. Le dijo: no, hermano, le dijo don Anacleto, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y perdonar. Porque es un padre y no es un juez el que nos espera. Tu sangre te purificará. Y así es. De cada martirio no hace falta la confesión. El solo martirio es el principal acto de autorredención y confesión que un cristiano pueda ofrendar. Tu sangre misma te purificará. Obedeciendo entonces órdenes del general Ferreira, fíjense qué interesante escena esta. Un soldado, un sardo, atravesó el costado izquierdo de Anacleto con su bayoneta, y como perdiera mucha sangre, el general ordenó formar el cuadro de ejecución. Ya lo atravesó el costado izquierdo de Anacleto, igual que fuera atravesado Cristo en la cruz con la lanza de un soldado. Obviamente el soldado no tenía la menor idea de que iba a ser un símil de nuestro Señor Jesucristo al clavarle la bayoneta en el costado izquierdo al don Anacleto, pero lo hizo. Y antes de que se muriera desangrado, Anacleto les habló a los soldados en tales términos, ojo con esto, probablemente ese es el momento culminante de esta historia, que los soldados se negaron a disparar. No quisieron asesinar a don Anacleto. Por de tal manera les habló del cielo, de Cristo, de la crucifixión, de la redención, de por qué ofrendaba su vida, que bajaron los fusiles, clavaron las bayonetas en tierra y se negaron a disparar contra Anacleto. Tuvo que traerse otro batallón que ya no escuchó a don Anacleto porque ya estaba moribundo, para que finalmente se pudiera cumplir la orden de Calles y la orden del general Ferreira. Entonces el maestro Cleto, ya moribundo, con el resto de las poquitas fuerzas que le quedaban, gritó: yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! Es don Anacleto el que inaugura este grito de guerra que hoy un servidor y otros amigos míos hemos estado enarbolando para invitar a todos nuestros alumnos, amigos y mexicanos de buena voluntad a sumarse a una nueva cristiada, que obviamente no puede ser con los rifles 30-30 de aquella época, ni con misiles, ¿no?, de esos que vuelan a 33,000 kilómetros por hora y que harían 15 minutos de Moscú a Nueva York, y que espero que a Putin no se les ocurra usarlo. Los transónicos se llaman, que vuelan docenas de veces más rápido que la velocidad del sonido. Una cerrada descarga ahogó las últimas palabras de don Anacleto, recibiendo en el cuerpo el impacto de 14 balas. Cuando una hubiera sido suficiente. Enseguida fusilaron a 2 de los hermanos Vargas. A Florentino le perdonaron la vida porque tenía 14 años. Y él fue quien dio los detalles del martirio y de la ejecución de los mártires, así se les conoce, los mártires del cuartel Colorado de Jalisco, concretamente de la ciudad de Guadalajara.
Mientras torturaban a don Anacleto, su esposa se presentó a las puertas del cuartel del general Ferreira, exhibiendo una orden judicial expedida por un juez honesto que amparaba a los detenidos. Todavía no ha sido fusilado, estaba siendo torturado, pero no le franquearon el paso ni se dieron por enterados del documento que hubiera impedido el fusilamiento de Anacleto y de los otros jóvenes. No se dieron por enterados del documento hasta que, consumada la infamia, o sea, ya fusilado Anacleto, le permitieron pasar, ya solo para ver el cadáver de su marido, suspendido por los pulgares y mutilado, y más las 14 balas en su cuerpo. Luis Padilla Gómez y otro joven cuyo nombre se desconoce fueron fusilados por la espalda, como si fueran traidores a la patria, ese mismo viernes en el cementerio municipal. Por la noche, los sardos tuvieron a bien entregar los cadáveres a los familiares. La madre y los hermanos de los Vargas fueron puestos en libertad, y al ver aquella a su hijo Florentino, junto a los despojos de Jorge y Ramón, exclamó: «Ah, querido hijo, qué cerca has estado de la corona del martirio. Tal vez, hijo mío, necesitas ser aún mejor de lo que eres para merecerla». ¡Qué palabras de una madre! En vez de decirle: «Ay, qué bueno que no te fusilaron, qué bueno que salvaste la vida, qué bueno que Calles o Ferreira te perdonaron la existencia», no. Vean lo que es una madre cristiana de a de veras. Y señoras, imítenla. ¿Qué le dice la mamá al sobreviviente? «Ay, querido hijo, Florentino, qué cerca has estado de la corona del martirio. Tal vez necesitas ser aún mejor de lo que eres para merecerlo». Bueno, me descachucho, me cuadro, y que suene el himno nacional, sobre todo en la estrofa de «Y por el dedo de Dios escribió». Miles de personas de todas las comisiones sociales desfilaron por días o por muchas horas ante los cadáveres. Anacleto González Flores, ya muerto, parecía sonreír. Tenía los ojos abiertos y ninguna contracción desfiguraba su rostro. A pesar del brutal dolor al que había sido sometido, su rostro reflejaba una profundísima alegría, una profundísima paz, lo cual causaba una enorme admiración en todas las personas que lo veían. Estas personas de todas las clases sociales de la ciudad, y aún vinieron de los alrededores, tocaban el cuerpo de Anacleto con crucifijos, medallas, rosarios, flores y una infinidad de objetos. Cuando fue llevado a su casa, la sangre le fluía aún, y con ella empaparon numerosos lienzos. Después los cortaron en pequeños trocitos que conservaban como reliquias incontables personas. El sábado 3 de la tarde fue el entierro, formando el cortejo una inmensa multitud. Pero quiero que vean quiénes eran los que más llenaban las filas de aquella inmensa multitud. Eran obreros de la ciudad de Guadalajara y de otras zonas aledañas a la ciudad. Imagínense que hoy hay un mártir cristiano. Pues, ¿quiénes irían a su cortejo fúnebre? Tal vez algunas ancianas, tal vez algunos católicos fervientes de diferentes edades, pero evidentemente no irían sindicatos de obreros, porque además de tenerlo prohibido, tendrían pánico de siquiera ser identificados como católicos. En el cementerio, antes de que descendiera el ataúd, 2 jóvenes y un obrero tomaron la palabra para hacer el elogio de don Anacleto González Flores y su obra, poniendo en su oratoria
el fuego que clama justicia y el sentimiento del amigo que sufre y del dolor de una gran pérdida y de la indignación de un crimen que clama al cielo. Aquello no parecía un entierro, narran los historiadores de la época y desde luego los testigos que después contribuyeron con don Luis Rivero del Val a que esta formidable historia entre las patas de los caballos fuera escrita y publicada por mi señor padre allá por los años de 1960, probablemente. La multitud entusiasmada, prorrumpía en gritos y coreaban a los que otros lanzaban. El grito lanzado inicialmente por primera vez en la historia por Anacleto, ¡viva Cristo Rey! Y ¡viva la Virgen de Guadalupe!, se repetían incesantemente. Los dos jóvenes que hablaron en el cementerio lo pagaron con sus vidas, porque fueron seguidos por agentes secretos de Calles y del general Ferreira, fueron seguidos, fueron investigados y fueron aprehendidos y fusilados. El único que logró salvarse vivo fue el obrero que había hablado en el entierro de don Anacleto, que logró escabullirse entre la multitud por ser más joven, más ágil, más fuerte tal vez, logró salvar la vida. Bueno, pues esta es la narración que en la novela histórica, absolutamente y rigurosamente histórica, de Entre las patas de los caballos, nos platica su desconocido autor con el nombre de Luis Rivero del Val, que a mí me grabó mi mente, mi corazón, mi inteligencia, mis sentimientos, siendo yo un chamaco de 13 años, y que con particular gratitud por mis padres que me dieron este conocimiento, este ejemplo, esta formación, quise hoy compartirlo con ustedes. Estoy terminando mi exposición unos minutos antes de lo acostumbrado, en honor a que, bueno, el tema lo abarca toda la sesión. Espero que haya muchas preguntas, muchos comentarios, además de que créanme que ya agoté mi capacidad expositiva porque estoy haciendo un esfuerzo físico fuera de lo común. Bien, comenzamos entonces con nuestra sesión de preguntas, aportaciones, comentarios, dudas, etcétera. Tenemos primero a una bella dama, Miriam. Adelante, por favor.